sobre estos dichos, después incluso de haberse reunido con el presidente electo? Repasemos aquí. El futuro subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, integrante de Cabildo Abierto, había dicho en una entrevista con La Diaria que si las Fuerzas Armadas hubiesen actuado mal en la dictadura, tendría que haber muchos más desaparecidos. Ese capítulo ya está terminado, quedó claro en qué contexto lo dijo él. Yo ya hice mis declaraciones al respecto y creo que no es el momento de seguir hablando de eso. El excomandante del Ejército y actual senador se manifestó en desacuerdo con la frase. En declaraciones a Radio Montecarlo, dijo que no se puede decir que las cosas no se hicieron mal porque no hubo 33 o 300 desaparecidos, y agregó que nunca debieron haber habido. Creo que en este momento el tema es la ley de urgente consideración, son las propuestas para las soluciones de la gente. La gente ya está como cansada de seguir hablando de cosas del pasado, quiere hablar de cosas del futuro, quiere soluciones a sus grandes problemas y nosotros vamos a hacer todo lo posible por buscar soluciones y no seguir paralizados mirando para atrás. Muy bien, nos está acompañando para este segmento del programa. Un placer contar con usted hoy, especialista en derechos humanos, abogado Óscar López Goldaracena. Muchas gracias. Un placer, un saludo a todos y a la audiencia. Bien, le propongo escuchar a los panelistas una primera reflexión sobre la situación y cómo se está intentando salir por parte del propio Manini, a ver qué reflexión les merece. Pepe. Me resulta absolutamente contradictorio que se diga que hay que no hablar más del pasado cuando se plantean este tipo de situaciones, ¿no? Y si alguien dice, bueno, pero los periodistas preguntan, está bien, los periodistas tenemos que preguntar, pero también el entrevistado tiene todo el derecho del mundo a decir, no, de este tema yo no hablo, lo considero un hecho del pasado. Estoy pensando que hubiese ocurrido si esto hubiese sido al revés. Algún actor también de aquellas duras épocas de la dictadura, en este caso vinculado a la guerrilla, hubiese señalado que en realidad los muertos que cayeron por medio de la guerrilla tupamara, en realidad no fueron tantos, podrían haber sido mucho más si hubiese sido una guerrilla mucho más dura. Vero. Creo que en esto no hay que tener medias tintas. Para mí, Rivera Elgue no debe asumir el cargo. Tiene que haber una señal muy clara del próximo gobierno que este no es un tema del pasado, este es un tema del presente, que no es un tema solamente de los familiares, que es un tema del Estado uruguayo. En eso sigo pensando lo mismo y creo que ya lo decíamos aquí cuando veíamos a Rivera Elgue comprometiéndose con la búsqueda de detenidos desaparecidos frente a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que era una foto que hacía mucho ruido y a mí me sigue haciendo mucho ruido. Confirmo lo que dije en ese momento, no debería asumir el cargo. Creo que la calle Pou tiene que tener un gesto muy claro de apartarse de este tipo de pensamiento. Alfredo. No me gustó en absoluto, creo que en definitiva, más allá de que pueda haber intentado explicar, no sé qué, pero dijo que no era tan duro como se refería a Argentina o no sé qué, pero lo que dijo no me gustó y en definitiva expresa un pensamiento militar de alguna gente que no me inspira confianza en la subsecretaría. No lo van a sacar, lo van a dejar seguramente, pero no me inspira confianza en la subsecretaría, porque aparte es un hombre conoce el ejército y las Fuerzas Armadas. O sea que, viste, va a manejar piolines y cajones. Entonces, no me gusta. Lamentablemente me parece que habría que sacarlo. Ale. Sí, uno de los grandes méritos que está teniendo en estas semanas el presidente electo, que creo que es admitido por todos, que las cosas que está haciendo forman parte de previas propuestas electorales, ¿verdad? En líneas generales, la ley de urgente consideración, los temas, en líneas generales. Una de las cosas que la calle Pou señaló que iba a estar como una preocupación en su futuro gobierno es continuar con las investigaciones a propósito de la situación de los detenidos desaparecidos, compatriotas detenidos desaparecidos durante los años de la dictadura. Y si en la subsecretaría de esa cartera coloca a alguien que dice que si se hubieran hecho las cosas mal tendría que haber más desaparecidos, es obvio que es una clarísima contradicción que incluso contradice lo prometido por el propio presidente. Como yo... ¿Coincidís que no debería asumir como yo valoro y ejerzo el respeto por la autoridad y por la autoridad republicana, creo que el presidente de la República, nuestro futuro presidente de la República, debería apartar a quien ha designado como futuro subsecretario. Bien. ¿Pensás que debería apartarlo del cargo?
Sí, la verdad que sí, lamentablemente sí. Aparte no es un pensamiento que va en línea ni con el presidente electo, ni con la cabeza del ministerio, ni con el propio líder de su partido. Grueso problema, pero por lo menos no lo manifiesta. Entonces yo no puedo suponer qué es lo que piensa el otro si no lo escucho. Lo que ha manifestado ya es bastante preocupante, yo no puedo suponer eso. Sí entiendo, alcanza con lo que ha manifestado. Sí entiendo. No tanto por el tema en particular, que es muy grave y es muy delicado el tema de los desaparecidos, sino por cualquier otro tema, ¿verdad?, que el subsecretario de un ministerio entienda a contrapelo de lo que entiende la cabeza del ministerio y de lo que entiende el presidente de la República. No es un tema de que habló de los desaparecidos, que es un tema muy delicado. Habló de un tema muy importante, como puede haber sido cualquier otro, pero va en contrapelo de las autoridades que están sobre él. Entonces creo que por eso tiene que apartarlo también del cargo. No es cualquier otro. Una cosa es el terrorismo de Estado, la violación de la Constitución, y otra cosa es qué hacemos con la seguridad social. Son cosas distintas. Me refiero a que tiene que separarlo del cargo. Pero si no hubiese hablado por el tema de los desaparecidos con lo que dijo y hubiese opinado de otro tema también importante para el país, se aparta del cabeza del ministerio y del presidente de la República, el presidente de la República tiene que mostrar autoridad y decir, este señor lo tengo que apartar. Bien, ¿qué opinas, Durán? Considero que es una declaración infeliz por parte de Rivera Elgue, inoportuna, pero no está diciendo que no se va a continuar la búsqueda de desaparecidos. No está diciendo, yo no lo estoy defendiendo, estoy diciendo que hay que ver el relato que tomamos, cómo lo tomamos. Ya lo dije, es una declaración infeliz, pero no está diciendo que no va a trabajar en la búsqueda de desaparecidos. Quien lo ha dicho ha sido el presidente de la República electo, quien lo ha dicho incluso ha sido el propio ministro de Defensa, que eso va a continuar de la misma forma y que incluso se va a preservar y se va a mantener todo lo hecho positivamente por el Frente Amplio. Entonces yo creo que no hay que ser dramáticos a la hora de analizar. Sí hay que entender que son declaraciones que son inoportunas porque ataca la sensibilidad de quienes vivieron en aquel momento, aquella dictadura, que tienen familiares hoy que están todavía en la búsqueda. Pero a ver, perdón, ataca, bueno, y ahí vamos al tema de fondo acá. La causa de los desaparecidos, ¿es de los familiares que siguen llorando la falta de verdad? ¿O es la causa de un país? Dar un golpe de Estado, ¿es un tema de los familiares? Pero por eso pregunto, ¿esta causa es de un país o es de las familias que lloran a los desaparecidos? Que alguien que proviene del derecho entienda que este tema no es un tema solamente vinculado a la sensibilidad de quienes vivieron eso. ¿Decir algo que yo no dije? Yo dije que fue infeliz su declaración, que su declaración no dijo no voy a investigar sobre desaparecidos. Que ataca la sensibilidad de quienes vivieron ataca la institucionalidad de nuestro país. Pero estoy hablando de las expresiones de sus declaraciones, que son declaraciones infelices, pero nunca dijo que no se iba a investigar los desaparecidos. ¿Y qué ánimo hay que creerlo que tiene para investigar después de esas declaraciones? Alguien que dice pero vuelvo al punto, que es un tema de números. Quien persigue, quien tiene la titularidad de la cartera es Javier García. Y es a él a quien hay que preguntarle, o al presidente de la República. Y el que tiene línea directa con los militares es él. ¿Qué opina nuestro invitado? Ya ha escuchado bastante aquí en estudio. Bienvenido. Muchas gracias. A mí me gustaría realizar una contribución en 3 planos de reflexión. La primera reflexión es que el tema del pasado, el tema de los desaparecidos, el tema de las violaciones a los derechos humanos es un tema de futuro, diría yo. No solo no de presente, de futuro, porque hace la misma esencia de los valores sobre los cuales queremos construir o seguir construyendo nuestra convivencia democrática. El no hablar del pasado, el pretender ocultar el pasado, es una negación no solo de la historia, pero sino que es una negación que nos hace mal como sociedad, porque las violaciones a los derechos humanos que sufre un pueblo, la opresión que sufre un pueblo a lo largo de la historia, es parte de su patrimonio cultural, es parte, hace la memoria colectiva, pero la memoria colectiva no para que esté en los libros de historia, para que esté en la conciencia de todos, de los que estamos ahora y de los que van a venir, para que esos hechos no se repitan. Y no hablo solo del Uruguay o de las violaciones a los derechos humanos en el Uruguay. Pensemos que hoy en el mundo hay quien pretende negar el holocausto judío o quien todavía niega el genocidio armenio, ¿verdad? Es decir, esos elementos, nosotros tenemos, creo que en el Uruguay eso no lo podemos discutir, no está en tela de juicio. El pasado es parte de nuestra identidad, el pasado no podemos renegar del pasado, le duela a quien le duela, y tenemos que construir nuestra memoria colectiva teniendo presente lo que ocurrió para que no se repita más.
Porque aquí lo que hubo, y ese es el otro elemento, hubo un terrorismo de Estado donde hubo víctimas inocentes frente a un actuar del aparato estatal que desapareció gente. Pero no solamente se trata de los desaparecidos, se trata que la víctima de esas violaciones a los derechos humanos fuimos toda la sociedad. No es patrimonio de los desaparecidos el seguir reivindicando justicia. Es una necesidad de toda la sociedad, de un crimen que todavía, y ese es el otro plano que quería reflexionar, se está cometiendo hoy. Porque la desaparición forzada de personas, hasta tanto no se puede determinar el paradero, el destino, suerte, el desaparecido es un delito permanente, es un crimen permanente, se está cometiendo hoy. ¿Cómo no se va a hablar de un crimen que todavía está impune, que se sigue cometiendo? Es como pretender ocultar, digo, uno que tiene empatía con las víctimas y con causas. Uno habla a veces de derechos humanos, pero de la realidad, desde el homicidio de San Luis hasta lo que pasó con la fábrica de fuegos artificiales, ¿verdad? Yo no puedo negar lo que ocurrió, es decir, no hablemos más del pasado, eso es parte del pasado, no. Los familiares y la sociedad tienen derecho a saber, tienen derecho a conocer, tienen derecho a juzgar para que no se repita. Es parte de nuestra igualmente usted ahí cultura. está poniendo en un mismo plano lo que sería terrorismo de Estado con lo que sería delincuencia y violencia de una sociedad, ¿no? Pero voy más, lo pongo para que la gente comprenda. La impunidad, el derecho a saber, a conocer y a juzgar, es un principio esencial de nuestro modelo democrático, debe serlo. Cuando lo que ocurren son actos de terrorismo de Estado, que por su naturaleza son imprescriptibles, y más en este caso que son permanentes, lo que menos se puede hacer es dar la espalda al juzgamiento, porque son crímenes de juzgamiento necesario. O sea, no se trata de decir, bueno, juzgamos. No, es obligatorio juzgar, cualquiera sea el tiempo que haya transcurrido, cualquiera sea la orden que haya recibido quien lo cometió. No hay ningún eximente para eso. No puede haber islas de impunidad en el mundo para ese tipo de crímenes. En eso, creo que nuestra sociedad, a la salida de la dictadura, trató de generar y se fue generando. Yo pienso que este panel de alguna manera lo representa, una corriente de opinión de que eso no tiene que ocurrir nunca más, de que tenemos que construir una sociedad sentada en valores y que no podemos permitir disonancias en relación con esa línea, de ningún tipo. Bien, pero aun cuando se esté en un consenso prácticamente general, ¿no?, en que nadie quiere que eso ocurra nunca más, ¿no alcanza? Pero ¿O mira, significa que hay... y entonces lo que pasó que quede atrás? No. Es precisamente al contrario. Lo que ocurrió tiene que ser conocido, tiene que saberse y tiene que juzgarse, porque, repito, es de juzgamiento necesario. Bien. Pero al mismo tiempo, nuestras mismas normas de convivencia generaron a su vez normas que establecen que, por ejemplo, quien haga apología de un hecho pasado que califique como genocidio, crimen de lesa humanidad o crimen de guerra, está cometiendo hoy un delito. No estamos hablando del delito de apología del delito, que es un delito. Este es otro delito. La apología de hechos pasados que califican como genocidio, crimen de guerra o crimen de lesa humanidad es un delito. O sea, a tal punto nuestra sociedad generó un consenso, el sistema político generó un consenso, como otras sociedades generaron el consenso de decir, bueno, quien niega el holocausto comete un delito, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el valor que se quiere preservar, ¿cuál es? El derecho a saber, el conocer, la memoria, para que no ocurra. Tengo que hacer una pausa con Daracena, y entiendo perfecto lo que plantea, pero si hay tanto consenso en lo que se entiende como delito al final. antes y hoy, ¿por qué esta persona, no se busca la parte reparatoria de ese delito? Esta persona, la principal reparación para estos delitos es la justicia. Que se sepa qué pasó con los desaparecidos, que aparezcan los desaparecidos. Y una persona que va a ocupar un cargo de gobierno, que esté en disonancia con esa línea, yo creo que no es moralmente apto para ejercer ese cargo. Bien, hacemos una pausa y volvemos sobre Rivera Alegre. Ya venimos.